Sí, muchas gracias. Bueno, yo hubiese querido entrar con usted en un diálogo sobre el sentido profundo de la Agenda 2030, su espíritu. Me parece que nuestras concepciones son muy opuestas, ¿no? Por ejemplo, usted se ha referido en algún momento a un derecho humano a la migración. No creo que figure así en ningún tratado internacional, ningún documento internacional de derechos humanos. Ese supuesto derecho natural a la migración. Ciertamente, en mi partido no consideramos que exista. Consideramos que existe el derecho soberano de cada Estado a seleccionar la inmigración, a regular los flujos migratorios y decidir cuánta inmigración necesita y de qué procedencia, de qué cualificación profesional. Por ejemplo, si yo quisiera establecerme en Japón, un país que, por cierto, tiene una normativa migratoria bastante estricta, pues no me asiste ningún derecho natural para establecerme en Japón saltando por encima de las normas positivas que pueda haber sobre inmigración, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, que ya ha consumido parte de mi tiempo, nuestra visión, como le explicaba también, le exponía a un experto la semana pasada, nuestra visión de la Agenda 2030 es que es en buena parte superflua porque contiene dos tipos de objetivos. De un lado, objetivos en los que ciertamente siempre se puede avanzar, pero perseguiríamos de todas formas, sin necesidad de que la ONU venga a decírnoslo. Objetivos tales como salud y bienestar, educación de calidad, etcétera. Es superflua por obvia, son superfluos por obvios. Y otros objetivos que son superfluos porque ya han sido alcanzados en gran medida en España, ¿no? Objetivos tales como saneamiento, hambre cero o igualdad de género, que está consagrada en España por el artículo 14 de la Constitución. Entonces, en definitiva, la Agenda 2030, a nuestro modo de ver, es una especie de programa de gobierno mundial. La ONU juega a funcionar como gobierno mundial, pero hablamos de un mundo tremendamente heterogéneo, un mundo en el que se dan grados muy diversos de desarrollo, de civilización y de cumplimiento de los objetivos de la agenda. Entonces, claro, la ONU termina aplicando una receta única, una plantilla única, que está diseñada a la medida de las necesidades de los países menos aventajados. Y lo que tenemos al final es a la ONU sermoneando a Suecia sobre igualdad de género, o a España sobre igualdad de género, como si España fuese Pakistán, como Suecia fuese Somalia, ¿no? Al final todos somos Somalia. Ese es el resultado práctico de la Agenda 2030. Después, además, consideramos que a la izquierda le puede interesar esa igualación a la baja, porque en definitiva la izquierda se ha quedado sin sujeto revolucionario clásico, su sujeto revolucionario clásico, que era la clase obrera, busca nuevos sujetos revolucionarios en el sexo femenino, en las minorías sexuales y raciales, etcétera, y en esa medida le interesa que la ONU diga que en Occidente todavía no existe igualdad de género, por ejemplo, cuando es evidente que sí existe y que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ¿no? Ese es nuestro enfoque, imagino que es muy diferente del suyo, pero me interesa realmente un diálogo sobre la cuestión. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, en su exposición hay muchos aspectos que me han resultado, digamos, estimulantes, de los que discrepo también. No tenemos tiempo para mucho diálogo. Ha dicho usted en algún momento que la rápida propagación de riesgos es global y no puede evitarse con políticas nacionales. Sin embargo, el impacto del virus a nivel global ha sido muy desigual en función de los países, lo cual parece indicar que las políticas nacionales sí han determinado distintos niveles de éxito en la reacción al virus, tanto en lo sanitario. Por ejemplo, ahora hay países prácticamente libres de virus, como Nueva Zelanda o Australia, porque cerraron fronteras después de haber erradicado el virus con el confinamiento, y otros países que seguimos donde estamos, ¿no? Los efectos económicos también han sido muy dispares. Ha habido un país que ha seguido creciendo en 2020, es precisamente el país de donde surgió el virus, China, ha crecido un 3% en 2020, mientras que nuestro PIB se desplomaba un 11%. Bien, pero usted es experta en transición ecológica, según entiendo, y pensaba que iba a centrar más su exposición en el objetivo número 13 de la Agenda 2030, es decir, lo que tiene que ver con el cambio climático. Supongo que conocerá que somos el único grupo de este Congreso que se opone totalmente a la política, a la ley de cambio climático, de transición energética. Pensamos que va a implicar un encarecimiento de la energía, es decir, la política de imposición acelerada, prematura, coactiva de energías renovables va a implicar encarecimiento de la energía y va a dañar la competitividad de las empresas españolas, su capacidad exportadora y, en definitiva, el crecimiento económico y el empleo, y todo ello en nombre de un falso apocalipsis. No comparto la interpretación apocalíptica que usted sí parece suscribir sobre el llamado cambio climático. Es decir, la Tierra ha tenido temperaturas más altas, no ya a escala geológica, sino a escala histórica, el óptimo climático medieval. Sabemos que en la Edad Media la temperatura era más alta que la actualidad y, sin embargo, no por eso se extinguió la humanidad. Se podían cultivar viñedos en el norte de Inglaterra, consta en las crónicas, ¿no? La temperatura era más alta. La evolución de la curva de temperatura a lo largo del siglo XX no se aprecia una correlación clara
clara con la de emisiones de CO2. Cuando aumentó la temperatura más rápido fue en la primera mitad del siglo XX, cuando las emisiones eran muy reducidas. En cambio, durante la segunda mitad del siglo XX, del 45 al 80, se produjo una ralentización, incluso una pequeña bajada de la temperatura. Por eso, los que sean tan viejos como yo recordarán que hacia el año 80 las revistas hablaban de la inminente glaciación, porque se estaba dando una bajada de la temperatura, ¿no? La correlación entre las curvas no es clara, lo cual deja abierto el debate acerca de hasta qué punto la subida de temperatura, que sí se ha producido, digamos, a escala desde el siglo XIX, hasta qué punto se deba a la acción humana. Ya termino. Hay dos líderes históricos del movimiento ecologista, el norteamericano Michael Shellenberger y el sueco Björn Lomborg, que han publicado en los últimos meses dos libros, que uno se llama No hay apocalipsis, el de Shellenberger, otro se llama Falsa alarma. Ciertamente se da una subida de la temperatura, pero no va a ser el fin del mundo, no va a poner en peligro la continuidad de la vida de la Tierra, como usted ha llegado a decir, y si sube la temperatura a 3 grados para 2100, tendremos tecnología más que sobrada para adaptarnos a las consecuencias. Gracias. Buenas tardes, señor Hidalgo. Muchísimas gracias por su intervención. Como experto y consultor en ODS, quería hacerle algunas preguntas más generales. Aunque nos haya presentado un proyecto para las provincias vascongadas, los objetivos son los mismos para todos. ¿Cómo encaja una agenda globalista en las políticas soberanas de cada Estado? La Agenda para 2030 tiene 17 objetivos que implican a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Cómo debemos relacionarnos con los demás, cómo debemos relacionarnos con el planeta, cómo debe ser la educación, cómo deben ser las ciudades, cómo y qué debemos consumir. Pero, curiosamente, no encontramos mucho acerca de la libertad. Apenas hay una frase en todos los textos de ODS. La frase dice así: la Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene como objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. ¿Podría usted, por favor, explicarme como experto a qué se refieren en la agenda con una expresión semejante de un concepto más amplio de libertad? Ustedes hacen un análisis junto al cliente de las necesidades principales para avanzar en la agenda. Si su cliente fuera el Gobierno de España, ¿cómo valoraría usted los avances que se han realizado hasta este momento? ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado y por qué? ¿Qué está fallando para que estar plegados a una agenda cuyo primer objetivo es el fin de la pobreza, cuando en España las colas del hambre se han multiplicado por 10? Con respecto a la contaminación, ya que la Agenda 2030 redunda tanto en este tema, culpando a la industria de un supuesto apocalipsis climático, ¿qué opinión le merece que Europa aumente sus costes de producción y pierda competitividad si Rusia, India o China son los mayores emisores junto con Estados Unidos o Europa, obvian el protocolo de Kioto o de París? ¿Es conveniente obedecer una agenda global cuando no todo el planeta lo hace? ¿Tiene sentido que el Gobierno de España manifieste que los ODS son y serán prioridad absoluta para este Gobierno y se rechacen iniciativas como una que ha presentado mi grupo parlamentario para el mantenimiento de un ecosistema como es la dehesa en España? ¿Es coherente seguir destinando fondos del bolsillo del contribuyente español para colaborar en el desarrollo de países terceros, mientras que, por ejemplo, un extremeño, si quiere llegar a una hora determinada a la capital de España, solo puede hacerlo en su coche? Pues nada más, porque nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, don Vicente. Ha sido muy interesante, la verdad, toda su disertación. Y bueno, en primer lugar, como ya dijimos en la presentación de SEOPAN, también de la ponencia, queremos dejar claro que el Grupo Parlamentario Vox tiene como referencia los intereses nacionales de España y no obedece ni a buenismos ni a intereses o agendas globalistas cuyos fines consideramos que benefician a otras élites al margen de España, chocando en ocasiones con nuestra soberanía nacional y el interés de nuestro pueblo. Nuestra aspiración es salir de esta agenda globalista en el futuro y poder marcar una agenda puramente nacional e interés de España y los españoles. No obstante, tal y como ha dicho usted, que estamos hablando de cuestiones que son transversales, y además este objetivo 11, que habla de lograr ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y más aún siendo usted arquitecto de una ciudad como Barcelona, que ha dado arquitectos tan importantes como Antonio Gaudí, que ha hecho compatible la naturaleza con el urbanismo, pues consideramos que nos puede aportar cuestiones que son previas a todas estas agendas globales y que evidentemente en todo el desarrollo de la arquitectura se ha visto a lo largo de la historia
historia y que nos parece muy importante para que sea sostenible la arquitectura, efectivamente, con el desarrollo y con la naturaleza. Pero bueno, vamos a preguntarle en relación, por ejemplo, a una cosa que nos preocupa mucho, que es qué líneas de trabajo considera usted que deberían seguirse por parte de las administraciones públicas para mejorar la situación, por ejemplo, de los barrios marginales en las ciudades. Por ejemplo, también le queríamos preguntar qué opina en relación a las viviendas sociales, porque en principio desde el 2018 se anunció, por ejemplo, por este Gobierno, en particular por Ábalos, 20.000 viviendas sociales y se llevan apenas un 16% en ejecución. Luego decirle que lo conocerá usted este dato, que el 80% de las viviendas está obsoleta en materia de eficiencia energética, y cómo considera que se podría solucionar esta cuestión, que además lo ha comentado usted cuando nos ha disertado con su ponencia. Necesitamos teóricamente 2 millones de viviendas en alquiler para estar en la media europea. ¿Cómo cree que podría solucionarse? Y luego la pandemia de COVID-19 ha hecho replantearse a muchos ciudadanos su modo de vida, contemplando la opción de vivir en entornos rurales. ¿Considera suficiente el apoyo por parte de las administraciones al mundo rural, o qué soluciones, sobre todo, plantean ustedes o plantea usted a nivel urbanístico a la cuestión de la España despoblada que nos preocupa tanto? Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Alsina. Le voy a hacer algunas preguntas en relación con la empresa y la industria y los ODS, aunque no sé si las va a tener resueltas las preguntas en ese documento que nos va a hacer llegar. Mire, los fondos de inversión especulan comprando y vendiendo derechos de emisión de CO2. A principios de 2020 el precio estaba en torno a 16 euros por tonelada y en estos momentos asciende a 43 euros por tonelada. ¿Qué se puede hacer para evitar esta especulación que perjudica gravemente a la industria europea? Por otro lado, la Reserva de Estabilidad de Mercado es un instrumento nuevo ideado por la Comisión Europea para intervenir el precio del derecho en el mercado de CO2, pero no parece que sea muy eficaz. En vez de dedicar inversión pública, ¿cree usted que sería más conveniente un marco regulatorio para que sean las grandes empresas, en especial las empresas energéticas, quienes hicieran el esfuerzo de la inversión en vez de que recaigan en el bolsillo del contribuyente? Mientras no se produce la transición a las renovables y dado que España parece que se descarta la energía nuclear a pesar de que no emite CO2, ¿qué posibilidades hay de respaldo energético para que no suba la electricidad, como ha ocurrido recientemente cuando ha venido esta nevada, la Filomena? Ha sido un 27% lo que ha subido la electricidad. Ahora me voy a referir a unos datos que los he extraído de su página web, de la COE. Dicen que el sector del comercio se ha enfrentado a un gasto de 1.744 millones de euros anuales por los nuevos costes regulatorios. De esa cifra, el consumidor ha soportado 299 millones y el resto, 1.475, inciden directamente en las empresas del sector. Un total de 514 millones corresponden a gastos por las medidas de seguridad frente al COVID adoptadas por los comercios. La legislación durante 2020-2021 supone un coste sobrevenido para las empresas del sector comercial y ascienden a 759 millones de euros anuales. ¿Qué medidas debería haber puesto en marcha el Gobierno de España para haber evitado el cierre del 17% de nuestras empresas? Y, por último, ¿cuántas empresas prevé la COE que cerrarán sus puertas en 2021 por la incesante subida de impuestos que está llevando a cabo este Gobierno? Muchas gracias.